Capítulo 51. Estrella de luto. El deseo y la voluntad de escapar de su celda quemaron a través de Harry en un frenesí. Todos los demás pensamientos fueron dejados de lado y él se concentró en ese único objetivo. El anciano lo había explicado cómo acceder a la magia a través de comandos mentales muy precisos y franqueza de pensamientos. Su tono era duro y su actitud abrasiva, pero sabía de lo que estaba hablando, pero no era el mejor maestro. Sin embargo, el método de la magia no era diferente a la magia utilizada a través de bastones que aprendió mientras estaba en Durmstrang. 6 años de canalizar magia a través de una varita hecha de maderas específicas y un fuego mágico dificultaron la manipulación de la magia de una manera diferente. La magia del bastón había sido difícil, pero todavía estaba manipulando magia a través de una madera específica. La magia sin varita era diferente ya que expulsabas tu magia directamente de tu cuerpo y hacia afuera, pero la falta de herramientas lo hacía más difícil. Las similitudes con las enseñanzas de la magia marcial de Durmstrang habían hecho que Harry hiciera la conexión verbal y había hecho reír al anciano con tristeza. Durmstrang siempre fue minucioso con su educación. Comentó. Enseña que todas sus lecciones se pueden adaptar para otras aplicaciones porque, en esencia, todo lo que haces es manipular tu magia innata. Durante 3 días, Harry practicó los ejercicios que el anciano le había enseñado y había sido muy frustrante, pero sus fracasos no lo desanimaron. El fuego que lo quemaba lo impulsaba a través de las horas, e incluso lo ayudó a superar las sesiones con magos. El segundo día, logró crear una bola de fuego en su mano, pero en el momento en que se dio cuenta de que había logrado el hechizo, se apagó de inmediato. De ninguna manera fue perfeccionado. Pero al menos había captado los principios y podía hacer algunas cosas muy básicas que había logrado esporádicamente. Su mayor obstáculo fue encontrar una manera de salir de la celda. Sus restricciones ya no inhibieron su magia, pero lo mantuvieron mágicamente restringido. Romper las cadenas estaba más allá de sus escasas habilidades, y obligar a magos a soltarlo también era imposible sin su varita. Entonces, Harry tuvo que ser creativo y encontrar una manera de liberarse de las ataduras para poder irse. La puerta resplandeció y Makos entró en la habitación, pero había algo muy diferente en él. Uno de sus ojos estaba completamente negro y colocó su rollo de herramientas sobre la mesa. Y luego colocó sus anillos sobre la mesa y luego, para sorpresa de Harry, sacó su varita. Estoy seguro de que estás pensando en formas en las que puedes dominarme para recuperar tu varita. Makos dijo sonriendo, pero no voy a ponerme al alcance de tus manos. Luego movió su propia varita hacia las cadenas que lo ataban y se acortaron. El tiempo ya no es un lujo que tengo para extraer cada parte de los hechos de tu mente, se me ha ordenado que obtenga las respuestas que busco por cualquier medio y si revolviera tu cabeza, que así sea. Continuó, pero no sonaba feliz por eso en absoluto. ¿Qué respuestas quieres? Harry pidió ganar más tiempo mientras trataba de pensar en una forma de escapar. No creía que pudiera manejar un hechizo de desarme. Esta varita. Makos dijo levantando su varita fénix. Oye, pluma de cola de fénix, extraña combinación dada su simbología. Sin embargo, esta varita es muy poderosa. Habíamos pensado que manejabas la varita de Saúco, pero ahora no somos mejores. La varita volvió a colocarse sobre la mesa y señaló los anillos sobre la mesa. Tus anillos pertenecen a la casa Black y la casa Peverell. Él dijo. Tu anillo Black será un tributo apropiado para nosotros, pero me he preguntado si la magia de tu familia creó las reliquias. ¿Qué piensas? Harry fue sorprendido por esa pregunta. Su conocimiento de la magia familiar se limitaba a lo que Sirius le había dicho,
Pero hasta donde él sabía eso no era posible, pero tampoco quería decirle nada a Makos, por lo que se quedó en silencio. Su silencio no hizo más que provocar un suspiro en Makos y sacó sus agujas de su caja de herramientas, muchas más de las que había usado las otras veces. Sabía que el dolor sería inimaginable y que necesitaba escapar ahora, pero no vio forma de hacerlo. Desarmarlo estaba fuera de discusión, tal hechizo estaba más allá de él, al igual que cualquier cosa defensiva u ofensiva. Podía iniciar un incendio, pero eso solo haría que Makos los apagara y luego le pusiera esposas de supresión. Ari vio su varita sobre la mesa y supo que ahora solo tenía una forma de salir de allí. Una varita y lo apuntó. Makos necesitaba inmovilizarlo para insertar las agujas, pero notó que Ari sonreía y eso hizo que se detuviera con curiosidad. ¿Lo que es divertido? Makos le preguntó inclinando la cabeza. Nada. Ari dijo mientras calmaba sus pensamientos y tomaba un respiro para calmarse sabiendo lo que tenía que hacer. Makos frunció el ceño y la punta de su varita se movió y comenzó a lanzar su hechizo, pero mientras lo hacía, Ari ya había comenzado a usar un encantamiento mental, obligando a su magia a obedecer su voluntad y empujándola hacia afuera de él y hacia abajo por su brazo que se había levantado en un gesto. Eso había parecido defensivo como si pensara defenderse del hechizo de Makos. Justo cuando la magia de Ari dejó su mano, la de Makos lo golpeó en el pecho y lo dejó inmóvil, pero en el mismo momento hubo un ruido de madera y el rostro de Makos pasó de expresar confusión a terror. Ari no notó el cambio en Makos, observó mientras su varita rodaba por el suelo y vio lo que sería su única oportunidad de escapar literalmente rodando por el suelo. Fue entonces cuando miró a Makos para verlo colocar las agujas en él solo para verlo pegado al lugar como él mismo. Lo que sea que le estaba pasando hizo que ambos ojos de Makos se pusieran negros y la sangre goteaba de ellos y de su nariz. La piel alrededor de sus ojos también comenzó a ennegrecerse, lo que lentamente se extendió por todo su cuerpo. Parecía que se estaba dedicando frente a los ojos de Ari y empezaba a parecer un cadáver. Ari observó cómo Makos se transformaba lentamente frente a él, era igualmente fascinante y horrible de ver. Los brillantes ojos verdes observaron cómo el temperamento de Makos se marchitaba y moría y luego comenzaba a tomar una apariencia carbonizada, pero no se escuchaba ningún ruido en la habitación. Makos se quedó en silencio, sin duda, debido a lo que sea que estaba sucediendo, ya que si pudiera controlar su lengua, habría estado gritando con un dolor inimaginable, ya que parecía que su cuerpo había sido maldecido. Pero después de unos minutos, Ari cayó hacia adelante, la magia que lo mantenía congelado se rompió, y luego las cadenas que lo ataban brillaron mostrando su magia rúnica fluyendo sobre ellos brevemente antes de que lo soltaran y cayeran al suelo con un estrépito. Temblando, Ari se movió hacia la cáscara quemada que anteriormente había sido Makos, que ahora parecía algo más cercano a una gran escultura humana hecha de carbón, todavía vestía su ropa y su varita aún estaba en su mano. Inclinándose Ari recogió su varita con mano temblorosa, se sentía bien tenerla en su mano de nuevo y como si estuviera de acuerdo con su pensamiento envió una cascada de chispas doradas y rojas. Se movió alrededor de Makos y fue a recoger sus anillos de la mesa pero ya no estaban. Frunciendo el ceño, miró al suelo y no pudo verlos, y luego miró a Makos y vio que incrustados en su cuello estaban sus anillos, su anillo de poder brillaba siniestramente. Debió no solo haber invocado su varita de la mesa, sino también sus anillos, se dio cuenta Ari con horror.
Sirius le había dicho más de una vez que si alguien tocaba uno de los anillos y no estaba ligado a él por la sangre, sería severamente castigado por su transgresión. Solo la familia podía tocar su anillo o su portador podía tocar a otras personas con él. El anillo tenía una maldición adjunta. ¿Qué maldición? Harry no lo sabía, pero dado el tiempo que tomó matar a Makos y la forma en que sucedió, era tan poderoso como antiguo. Lo siento, no deberías haber muerto así. Harry dijo con remordimiento. Con cautela, extrajo los anillos de sus restos y estaban calientes al tacto, y cuando los volvió a colocar en su dedo, sintió que la conexión con la magia familiar se hacía más fuerte. ¿Tú libre? Dijo el anciano sonando eufórico. Bien. Ahora debes atravesar la puerta y liberarme para que ambos podamos salir de este lugar. La puerta se abrió cuando se acercó a ella, y entró para encontrarse en un pasillo más iluminado. En una mesa exterior estaban las ropas que llevaba puestas cuando lo sacaron de Londres, sus zapatos y su muñequera. Se vistió rápidamente, consciente de que estaba muy expuesto en el pasillo y necesitaba salir. Estar vestido con su propia ropa una vez más con la muñequera y la varita atada a su brazo lo hizo sentir más seguro, pero sabía que tenía que irse rápidamente. Makos no estaba solo en este miserable lugar. Solo quedaba una cosa por hacer. Se acercó a la puerta de la celda contigua a la suya y abrió la puerta y vio a un hombre sentado en una cama con esposas de metal pesado en cada muñeca, tobillo y alrededor de su cuello, pero no estaba encadenado. Como había sido Harry. El hombre era increíblemente delgado y se veía medio hambriento y desnutrido, su cabello era ralo y de un blanco puro y tenía una barba liviana, sus cejas se levantaron cuando vio a Harry, quizás sorprendido por su apariencia o su edad, y luego sonrió y Harry notó que sus dientes estaban amarillos y le faltaban varios. No había pensado que tendrías éxito. Dijo mirándolo con mucha curiosidad. ¿Qué le hiciste a Makos? Ya no será un problema. Harry le dijo que había algo en el hombre que le resultaba familiar pero que no sabía por qué. Nunca había visto a este hombre antes, pero era como si lo hubiera hecho. Era viejo, más viejo de lo que Harry había pensado al escuchar su voz, tal vez tan viejo como Dumbledore, pero parecía mayor que su antiguo director, aunque su rostro siempre había estado oculto por su espeso cabello y barba blancos. Su ojo derecho era sorprendentemente blanco, mientras que su ojo izquierdo era negro como la noche. El blanco de los ojos se había amarillento con la edad, pero su mirada era aguda y, a pesar de su avanzada edad, todavía tenía su ingenio. Si fueras tan amable de liberarme de mis ataduras. Dijo amablemente. No puedo hacerlo yo mismo ya que mi magia aún está siendo superada por la magia en esta celda. Asintiendo, Harry dio un paso adelante y apretó el grillete en su muñeca izquierda, brillaron de inmediato como si sintieran su intención y sintió su magia irradiando desde el metal como para advertirlo. Sentir que la magia hizo que Harry tomara aire y se alejara del anciano y levantó su varita con los ojos muy abiertos. El poder y la complejidad de la magia en esas ataduras alarmó a Harry y había algo más que lo hizo dudar mucho ahora. Te ayudé, a cambio me liberarás de mi celda para que pueda escapar de la secta, no deseo ser su prisionero. El hombre dijo como si fuera tan simple. ¿No ayudarás a un anciano? No. Harry dijo que retrocedió hacia la puerta, estaba tratando de mirar más allá de la barba, para ver más allá de su avanzada edad. El hombre y la magia que lo restringía le eran familiares, pero se le escaparon. Mirando al hombre ahora, Harry sabía que lo había visto antes, había mirado esos inteligentes ojos oscuros y los había reconocido, a pesar de la edad y la degradación.
Esos ojos habían sido inmortalizados en mármol en el nivel más bajo de la biblioteca de Durmstrang. Luego estaba la magia, le era familiar. Increíblemente poderoso y complejo. El trabajo de un mago poderoso y muy versado en runas. Los ojos de Harry se entrecerraron mientras miraba al hombre. Entonces, era imposible, pero estaba sentado frente a él. Sabía quién lo había estado ayudando y eso lo hizo estremecerse. Deberías estar muerto, dijo Harry. O Sirius estaba esperanzado. Hermione había señalado una extraña cantidad de sucesos en los que los incales de la casa Potter murieron misteriosamente con una magia inexplicable en sus cuerpos. Se preguntó si podrían ser Harry, pero ¿por qué mataría criaturas inofensivas, y mucho menos como lo había hecho? Hagrid había confirmado lo que Hermione había dicho el día anterior cuando Sirius estaba en el castillo terminando un trabajo y reuniéndose con los hermanos Salvatore cuando su compañía finalmente había terminado la extensa inspección de la escuela y algunos proyectos más pequeños. Le habían entregado una caja muy grande llena de libros de pergamino encuadernados en cuero que estaban llenos de sus notas y los resultados de la encuesta. Cada libro contenía detalles de partes de la escuela, desde planos de planta, dibujos técnicos hasta propuestas. Había páginas y páginas de trabajo que debían llevarse a cabo en la escuela, y numerosas páginas dedicadas a varias restauraciones que debían realizarse en el próximo medio siglo y también incluían 2 libros de actualizaciones que podrían instalarse. El costo fue asombrosamente alto. La casa Black y Potter juntas no habrían podido cubrir los costos de los materiales, mano de obra, equipo y todos los demás costos para llevar a cabo el trabajo. No había leído el informe completo, le llevaría 3 meses hacerlo. Pero las hojas de resumen que le habían dado le decían que ese sería el trabajo de 2 generaciones de mano de obra calificada y que había que hacerlo si querían que la escuela subsistiera por otros 1000 años y no se convirtiera en una ruina. Pero ese era un problema para otro día. Hoy necesitaba cerrar la escuela por el verano para poder dedicar tiempo a encontrar a Harry. Remus y fue al norte de Europa para reunirse con algunos de los contactos de Víctor para ver si podía encontrar una pista sobre Harry. Tonks no estaba feliz con su asignación, pero Remus dijo que era para Harry y ella cedió de inmediato. Estaba terminando una carta para Susan Bones sobre su asiento de Wizengamot, ofreciéndole su apoyo en sesiones futuras cuando se quedó sin aliento. Sintió una oleada de magia de su anillo de jefe de casa, alcanzando la magia en la piedra del anillo. Sintió que su familia estaba conectada a través de la sangre y la magia, y su conexión con Harry se había vuelto un poco más fuerte. Todavía era una finta, pero definitivamente era más fuerte de lo que había sido, lo que significaba que Sirius no sabía, pero le aseguró que Harry todavía estaba vivo. Sonriendo para sí mismo mientras terminaba de escribir su carta a Miss Bones, una lechuza lo interrumpió golpeando la ventana. Sorprendido de que un mensaje vendría ahora, tomó su varita de la mesa y la agitó hacia la ventana que se abrió y la lechuza entró volando y aterrizó en su escritorio y presentó su pata. Hábilmente desató la carta y la lechuza voló de nuevo y lo dejó solo otra vez. Bajó la mirada a la carta y vio que estaba dirigida a él, así que la abrió. Sirio, se le necesita con urgencia en el ministerio. El ministro de magia está convocando una sesión urgente del Wizengamot para elegir al nuevo jefe del departamento de aplicación de la ley mágica tras la muerte de Amelia Bones. Te necesitamos aquí para ayudar a mitigar la situación. Scrimgeour lo está haciendo bien estos últimos días, pero perder el apoyo de Amelia ha pasado factura. Los mortífagos sin duda querrán usar esta situación para sus propios fines.
Jacob Sirius leyó la carta 2 veces antes de estropearla y tirarla al fuego enojado. Hasta el momento nadie había presentado su nombre para el trabajo. Después de todo, quienquiera que lo tomara sería un objetivo para los mortífagos o inmediatamente sería sospechoso de ser un mortífago si no lo tocaban. Gruñendo de frustración y preguntándose no por primera vez por qué había seguido con la política cuando había regresado a la sociedad. Los odiaba que la gente solo buscara sus propios fines y condenara al país. Entró en sus habitaciones personales y abrió su baúl empacado para encontrar sus túnicas Uizengamot para la sesión a la que sin duda llegaría tarde. Creature. Sirius llamó en voz alta. El viejo elfo apareció de inmediato ante la llamada de su maestro e hizo una reverencia. El maestro Black llama a Creature, Creature viene. Sirius señaló su baúl. Lleva todos mis baúles a Black House, no los necesitaré aquí hasta el próximo año escolar. Si Harry regresa mientras yo no estoy, dile a Remus que me contacte de inmediato. Sí, maestro Black. Creature preparará la cena para el regreso de Masters a Black House. Dijo el elfo y agarró el asa del baúl y desapareció con un crujido. Asintiendo para sí mismo que todo estaba en orden, ordenó los pergaminos que había estado leyendo. Minerva dijo que los revisaría y comenzaría a organizar el trabajo de alta prioridad. Suspirando tomó su espejo y salió de su oficina a paso rápido. Había llegado a las puertas rápidamente gracias a las 4 patas de Padfoot, solo se transformó cuando necesitaba abrir las puertas encantadas, lo que le llevó unos minutos. Sin embargo, una vez fuera de los terrenos de la escuela, Padfoot partió de nuevo y corrió por el pueblo para gran sorpresa de algunos de los aldeanos que no habían visto al perro durante algunos años. Una vez en las afueras de la aldea, se transformó de nuevo en sí mismo y, mientras lo hacía, se retorció en el lugar en una transición adecuada y desapareció. Había un silencio en el atrio que inquietó mucho a Sirius, era tan inusual que el ajetreo y el bullicio normales del corazón del gobierno mágico se hicieran tan silenciosamente. Salió del lugar de la aparición y caminó con determinación hacia las puertas doradas de los ascensores. Si Hogwarts necesitaba una reforma, entonces también lo necesitaba el ministerio, pensó Sirius para sí mismo mientras caminaba mirando alrededor. Era anticuado en muchas de sus prácticas y leyes, pero cambiar esta institución se sentía más allá de él. Su propio poder como Lord Black estaba ligado a este lugar, ya que fueron las casas las que crearon el ministerio y fue por ley del ministerio que mantuvieron su poder. Sin embargo, a pesar del poder de las casas antiguas y la magia familiar que cada una poseía, no había podido encontrar a la persona más importante para él en el país. Mientras caminaba, se mantuvo erguido y con gran propósito, y su rostro era la máscara que había dominado con pericia durante los últimos 2 años, el rostro que inspiraba miedo y confianza en las personas, la máscara del señor de la casa noble y más antigua. De negro. Su pierna le dolía dolorosamente después de su carrera como canuto y se arrepintió de haber dejado su bastón en su oficina ya que ahora podía caminar sin ayuda, pero sabía que lo usaría por una semana más si el dolor era válido. Aquellos en su camino se alejaron rápidamente y aparentemente se desvanecieron en el fondo, sin importar lo que hiciera, la reputación de su familia todavía aterrorizaba a la gente. En su tiempo como Lord Black no había hecho nada para darle a la gente motivos para temerle, pero aún así lo hicieron. A menudo se preguntaba si era solo por su apellido y reputación, o si la gente todavía creía que él podría haber matado a esos muggles y traicionado a su mejor amigo en secreto y simplemente eligió aferrarse a la percepción anterior de él.
aunque eso no le impidió usar la percepción oscura a su favor, le había permitido hacer las cosas más rápido e intimidar a algunas personas más de una vez, algo que odiaba usar pero que necesitaba. En los 2 años que había estado en el campo de batalla que era el ministerio, había hecho solo unos pocos aliados verdaderos. Amelia, Arthur, Matasanos y Roberts. Había utilizado su apoyo para encabezar la guerra y ahora, con la muerte de Amelia, no solo había perdido a su aliado en el ministerio, sino también a un miembro clave de su alianza Huizengamot dentro de las casas antiguas. Eliminar a Amelia fue un movimiento audaz, pero también estratégico. Era increíblemente respetada, la mayoría pensó que debería ser la próxima ministra y debería reemplazar a Rufus. Contó con el apoyo del ministerio y del pueblo y contó con el apoyo de numerosas personas en caso de querer asumir el cargo. Sirius tenía sus apoyos y aliados, pero Amelia había traído muchos más a la mesa, podría haber sido el líder en la lucha contra el terror de Voldemort, pero Amelia había estado allí manteniendo todo legal y en el camino correcto. Sirius llegó a los ascensores dorados y esperó pacientemente, no hacía bien en mostrarse ansioso que realmente sentía por lo que estaba pasando, y si mostraba que estaba nervioso podía sembrar el pánico entre el público. Algo picaba en el borde de su mente mientras esperaba, su cuerpo hormigueaba como si esperara algo, pero cuando miró a su alrededor no pudo ver nada extraño y lo atribuyó al impacto de la muerte de Amelia en esta misma habitación. Tenía de los nervios. Tonks estaba molesta. La habían puesto como guardia del ministerio después del ataque en el atrio del ministerio y la muerte de Amelia Bones. Había sido un día triste en la oficina de Aurores cuando descubrieron que su jefe había sido asesinado. Scrimgeour había venido personalmente y casi gritó por su incompetencia e incapacidad para proteger a alguien en el mismo edificio en el que trabajaban. El ministro incluso había sacado su varita y parecía que estaba a punto de maldecirle a todos hasta que Gawain lo llevó a un lado. Preferiría estar en Black House con Remus, él regresaría pronto de Europa y esperaba que encontrara alguna señal de Harry. Su relación con Remus era mucho más feliz ahora que finalmente había aceptado sus sentimientos y el anillo en su dedo todavía la hacía sonreír y no podía esperar a la boda, por pequeña que fuera, pero ambos habían dicho que no podían ir a través de él hasta que Harry fue encontrado. Entonces, en lugar de buscar a Harry, o trabajar con la Orden o incluso hacer un verdadero trabajo de Auror, estaba atrapada en el ministerio. De pie detrás del escritorio de seguridad invisible mirando a todos pasar. Era aburrido, y ella solo quería que terminara su turno. Con Harry fuera, la familia se estaba desgarrando para encontrarlo, y cuanto más tiempo se había ido, más frenéticos se ponían. Estaba un poco distraída y le tomó 1 minuto o 2 notar el cambio en la atmósfera en el atrio. La gente se movía muy rápidamente fuera del camino de alguien, y luego vio que era Sirius. Lo vio caminar entre la multitud y cruzar el salón con una máscara severa que hacía que sus ojos grises parecieran una tormenta que se avecinaba y admitió para sí misma que él era inspirador, aunque no se lo diría. Tonks se preguntó por qué Sirius estaría en el ministerio hoy de todos los días, esperaba que eso significara que estaba recibiendo más ayuda del ministerio, pero sabía que no querían que se prestara más atención a la desaparición de Harry. La familia había planeado una cena, un acto de solidaridad en estos tiempos difíciles, y preferían estar juntos en ese momento. Tonks pensó que su madre estaba tratando de vigilar de cerca a Sirius y sabía que estaba tan preocupada por él como por Harry. Sirius era una parte importante de su vida ahora.
Ella había estado preocupada de que él le prohibiera perseguir a Remus y trató de ocultárselo, pero por supuesto él siempre lo supo pero permaneció en silencio. Estaba eufórica al saber que Sirius había estado empujando a Remus hacia ella, y tan feliz de que a él no le importara la condición de Remus y que no trajera ningún sentimiento de vergüenza a la familia. Debería haber sabido que esa sería su reacción, pero con su posición como cabeza de familia, le preocupaba que él pudiera haber tenido que evitarlo, pero, por supuesto, a Sirius realmente no le importaban esas cosas, solo quería que la familia fuera feliz. Cuando era una niña, recordaba que Sirius y James la visitaban mientras entrenaban para los magos asesinos y había sido su sueño seguir los pasos de su primo, lo había idolatrado. Un miembro de la familia Black que lucha contra la oscuridad y siempre fue muy amable con ella y le escabullía golosinas. Recordó cuando llegó la noticia de que los Potter habían muerto, su madre había llorado abiertamente ese día. Luego escucharon que fue Sirius quien los había traicionado. Tonks había expresado que nunca permitiría que un mago oscuro lastimara a su familia y siguió una carrera en la aplicación de la ley desde ese mismo día. El día en que Sirius apareció en la casa de su madre había sido tan surrealista que en realidad había intentado arrestarlo. Él había venido a explicarle personalmente todo y la había reclutado en la orden que se estaba reformando. Luego, Sirius reclamó su posición de señor de la Casa Black, reconociendo a la familia Tonks como miembros de pleno derecho y creó su nueva familia a la que ella amaba. Incluso ahora, a menudo se inspiraba en Sirius, creía completamente en lo que él intentaba hacer para unificar Gran Bretaña y luchar contra la oscuridad. Se había avergonzado el año pasado de haber sido atrapada por los mortífagos y haber sido la razón por la que Harry había ido al Dom, pero Sirius no la culpaba en absoluto. Sirius había explicado cómo lo habían capturado una vez y que fue Charles quien los salvó a él y a James. Pasaron cosas malas, y cuando pasaban, siempre era bueno tener a tu familia allí para ayudarte cuando más los necesitabas. De la nada, el caos estalló en el atrio, la gente gritaba y corría y ella podía escuchar el sonido de una pelea y la habitación se estremeció. Su entrenamiento mantuvo a Tonks tranquila, tenía un trabajo que hacer. Ella salió de debajo de sus encantos con su varita lista. «Quédate aquí, Derek», le dijo al mago de seguridad, «necesito averiguar qué está pasando». Se abrió paso entre la multitud de personas que huían hacia ella, lo que le dificultaba llegar a la vista donde podía ver destellos de color de diferentes hechizos, no podía ver quién luchaba pero podía sentir el poder de la magia. Mientras se acercaba, vio un destello de un verde enfermizo, un verde que significaba muerte y los gritos se hicieron más fuertes y la gente empujaba con más fuerza para llegar a los incendios o al punto de aparición. La alarma estaba sonando ahora, pero Tonks se abrió paso entre la multitud y vio que no había señales del duelista, solo algo arrugado en el suelo junto a un ascensor dorado destruido. Después de lo que parecieron 20 minutos, pudo llegar al área del ascensor y cuando lo hizo, se quedó sin aliento al ver el cuerpo, pero Dora no podía moverse, sus extremidades se sentían como si estuvieran hechas de piedra y su mente se volvió contra él. Ella se negó a dominar su cuerpo en absoluto. Todo lo que podía hacer era quedarse paralizada por la vista frente a ella, una vista que su mente se negaba a reconocer o contemplar. Sin embargo, su entrenamiento de Auror, que le había sido inculcado en la Academia de Aurores y por Made y Emody, la hizo mirar la escena e investigar y notar los pequeños detalles. Vio una varita caída a un pie de distancia de la mano abierta de la persona caída, era una varita de aspecto extraño, casi única en su diseño.
Estaba hecho de madera de cornejo, de 15 pulgadas y contenía un cordón de corazón de dragón. El diseño de la varita estaba torcido y grabado sobre la varita había runas. Las túnicas que vestía la persona estaban hechas del material más fino, seda negra de acromántula, y cortadas para parecerse a las túnicas de duelo y bordeadas con un cuervo plateado y un grifo y dos crestas. La persona tenía el cabello largo, negro y ondulado que le llegaba a los hombros, y ella vio que era un hombre acostado allí. Era guapo y tenía pómulos altos, pero su rostro se veía cansado y había líneas alrededor de sus ojos, ojos que parecían nubes de tormenta, ojos que eran grises y embrujados. La mano extendida del hombre brillaba a la luz de las antorchas, los fuegos se reflejaban en el anillo de plata que llevaba el hombre. Era bastante grande y contenía una piedra negra y estaba grabado con un diseño que Dora no pudo reconocer, pero era como lo que estaba en sus túnicas. La vista de Dora comenzó a nublarse y logró mover su mano hacia su rostro donde sintió las lágrimas que estaba derramando. ¿Pero por qué lloraba? Ella no conocía a este hombre, simplemente no podía entender lo que estaba haciendo su cuerpo. Sintió como si el mundo hubiera sido arrancado debajo de ella y alguien la hubiera golpeado con fuerza en el estómago, y se hundió en el suelo sin poder sostenerse mientras sus piernas volvían a la carne. Aurora Tonks, ¿qué pasó?, dijo una voz severa detrás de ella. Se dio la vuelta y logró ver a Dawlish parado allí luciendo horrorizado. Olfateó tratando de recuperarse y logró levantarse. Lo siento señor, debe haber sido un efecto residual de algún hechizo, pero alguien ha sido asesinado en el ministerio. Ella informó. No he podido identificar al hombre, pero está muerto, señor. Dawlish la miró con extrañeza y estaba a punto de abrir la boca para hablar cuando se detuvo al escuchar un ruido sordo repetitivo. Apártese del camino. Una voz ronca ordenó: muévete antes de que te maldiga fuera de mi camino. Alastor Moody había llegado. Su ojo mágico giraba erráticamente, pero su ojo bueno estaba fijo en Tonks, y ella vio que su rostro asustado mostraba una expresión que nunca antes había visto. Dawlish. Alastor casi gritó: deja de quedarte boquiabierto, asegura esta área, detén a estas personas que han sido testigos de un asesinato. Ojo loco, eso es, Dawlish comenzó a decir, pero Moody lo interrumpió. Muévete ahora. Él ordenó. Ojo loco, preguntó Tonks sorprendida pero su brusquedad. ¿Cuáles son mis órdenes? Ojo loco la miró detenidamente y sacudió la cabeza. ¿Qué ves?, preguntó señalando con la mano la escena frente a ellos. Un hombre muerto. Tonks dijo simplemente, fue asesinado. ¿Qué más? Describe lo que puedes ver, preguntó suavemente. Tonks describió lo que había visto antes y Moody asintió mientras hablaba, pero la mirada que le dio fue casi de lástima, algo que nunca antes le había visto expresar. ¿Y qué te dice eso, mimadora?, preguntó en voz baja. ¿A quién conoces que lleve el escudo y la incrustación del cuervo y el grifo, que lleve el anillo del señor de una familia antigua, que tenía esos ojos grises tormentosos y cuya varita estás describiendo, una varita de cornejo, la varita del perro y la varita del travieso? No sé. Dora gritó sorprendida a sí misma y sus lágrimas fluyeron más rápido y comenzó a caer solo para ser atrapada por Marelle. Sí, lo haces. Piensa. Moody dijo con severidad. ¿Sabes quién es? Simplemente no te permitirás creerlo o reconocerlo. Dora sollozó, no sabía de qué estaba hablando. Ojo loco, estaba perdiendo los estribos después de todo, los rumores de su paranoia y decadencia mental eran ciertos. Tengo que ir.
dijo de repente, secándose las lágrimas y apartándose del cuerpo, tengo que llegar a casa, Sirius me invitó a cenar, no puedo llegar tarde, mamá y papá estarán allí, también Remus. No puedo llegar tarde, Sirius nunca llega tarde a la familia. Tonks. Madge gritó pero ella lo ignoró. Es la primera cena familiar que hemos tenido en un año, y es una ocasión especial. Tengo noticias para decirle a mi familia. Creo que Sirius estará encantado. Dijo y se rió, era una risa loca de la que varias de las personas que llegaron a la escena se estremecieron. Señor, ¿qué le pasa a ella? Reynolds, el compañero Auror de Tonks le preguntó a Moody. Ella debe saberlo. ¿Por qué se ríe así? Locura en la sangre. Moody murmuró, él hizo lo mismo cuando lloró por sus amigos. Dora trató de alejarse, pero la agarraron por detrás y la voltearon para mirar al hombre que estaba en el suelo, lo miró de nuevo y volvió a sentir otro gran puñetazo en el estómago y lo agarró protectoramente. ¿Quién es ese? Moody le preguntó con urgencia al oído. Dime quién es. ¡No! Tonks gritó desesperadamente, mientras su mente comenzaba a conectar los puntos, suéltenme. Tonks cerró los ojos con fuerza, se negaba a aceptar lo que su mente intentaba decirle, cualquiera podía tener túnicas con un grifo y un cuervo, eran criaturas comunes, las crestas eran solo crestas, fácilmente confundidas con otras. La varita no era tan única, había visto la varita de la profesora Trelawney y en Hogwarts e incluso eso se parecía. Los anillos eran comunes en el mundo mágico, la mayoría de las familias mágicas tenían anillos para los hombres y la mayoría se parecían. Pero esos ojos pertenecen a un solo hombre. Su mente dijo que la traicionaba por completo, pero Tonks lo ignoró, había visto ojos grises antes, sus propios ojos eran grises, los ojos de su madre eran grises, incluso sus primos eran grises, pero no tenían la profundidad de esos ojos ciegos, ojos que había visto la pérdida y el sufrimiento. En contra de su propia voluntad, sus ojos se abrieron y miró al hombre, y se sintió enferma. ¡No! Ella sollozó, no puede ser, no ahora. Alastor la soltó suavemente y Tonks cayó al suelo y se acercó al cuerpo del hombre y colocó una mano sobre su hombro. Sirio. Ella susurró y lloró sin vergüenza al no llevar ese vaso que se le rompió debajo de la rodilla y le sacó sangre. Sí, niña, dijo Moody y puso a Dora en pie, Lord Black está muerto, pero tú vives, al igual que su asesino, temo lo que vendrá ahora. ¿O qué mejor manera de permanecer oculto? Se rió sombríamente mirando a Harry cuidadosamente ahora, sus ojos calculadores lo estudiaban. Estar muerto significa que nadie te busca, puedes desaparecer y nadie se dará cuenta o investigará. Dime, ¿cómo me reconociste? Tu rostro está inmortalizado en una canica en el nivel más bajo de la biblioteca de Durmstrang. Harry dijo con firmeza. Sé quién te colocó esas ataduras cuando te derrotaron hace tantos años. Heller Grindelwald. Sabes que todavía eres temido en toda Europa como el coco. Un coqueteo juvenil, creí en mi misión, lo hice por nuestra especie. Grindelwald se encogió de hombros, no soy el hombre que una vez fui. Han pasado muchos años desde mi campaña y décadas desde que Albus me dejó en mi prisión. ¿Reconoces su magia? Creo, eso es lo que te detuvo. ¿Lo conocías? Era mi director. Harry le dijo. Regresó después de derrotarte y continuó enseñando hasta el día de su muerte. ¿Albus está muerto? Parpadeó en estado de shock, su rostro no reveló nada mientras procesaba eso, no sabía esto, ¿cómo fue llevado? ¿Murió naturalmente? Fue asesinado por una maldición que Voldemort le impuso. Harry respondió, ¿por qué le importaba cómo había muerto Dumbledore?
Habían sido enemigos, pero Harry pensó que parecía genuinamente curioso. Una lástima que esté muerto, me hubiera gustado ver a Albus una vez más. Él dijo. Ahora que teníamos un trato, te ayudaría a obtener los medios para escapar y me liberarías de mis ataduras. No voy a liberarte de esos lazos, le dijo Harry con firmeza, hiciste una gran cantidad de maldad hace todos esos años. Masacraste familias y derramaste la sangre de cientos solo para conquistar el mundo. Lo hiciste. Esas cosas indescriptibles, pero en lugar de matarte, Dumbledore te mantuvo con vida y te hizo prisionera en tu propia prisión, no romperé las ataduras que te impuso. ¿Me dejarías en manos de la secta? Grindelwald preguntó. Sé cosas sobre ti que no desearías que supieran. Hay tanto que aún tienes que descubrir, cosas que podría enseñarte, ¿rechazarías tal oferta? No me importa la magia que puedas enseñarme. Harry dijo, a una parte de él le gustaba la idea, pero la mayor parte de él quería huir de él, salvarme de la secta no deshace todo lo que has hecho. No, no lo hace. Grindelwald dijo con un suspiro. Nada de lo que pueda hacer logrará eso. Sabía que llegaría este día, sabía que no me liberarías incluso cuando escaparas. Pero también sé que volverás, cuando entiendas el legado del Peverell Bloodline. Recuerda a este chico. Tu sangre engendra traición, angustia, lamento. He visto un atisbo de lo que se convertirá, la desesperación te espera. No estoy en deuda con el destino de mi antepasado. Dijo Harry con calma mientras un escalofrío le recorría la espalda ante la insinuación de la profecía. No necesito temer el legado que dejó la varita de Sauco a lo largo de la historia, está perdido y no lo quiero. Tengo preocupaciones más grandes. Esa es tu creencia, pero sé lo contrario. La varita está resurgiendo después de su largo sueño, su lealtad es voluble pero solo puede tener un maestro. Dijo en voz baja, sonando cansado ahora. Incluso ahora, el legado de tu sangre te afecta, incluso si no lo sabes. Ve ahora, a Rison Black Potter, y prepárate para la batalla que está por venir.